Cervicalgia. Existen múltiples enfermedades que pueden dar lugar a dolor en la columna cervical, pero las más comunes son la artrosis de las últimas vértebras cervicales, los traumatismos por accidente de tráfico o deportivo y las enfermedades que cursan con contractura muscular. Estamos con el doctor Helio Escola, médico fisiatra, y la doctora Leida Camacho. Todos pertenecen a la unidad de rehabilitación física cardiovascular. Los teléfonos en pantalla para que tengan la oportunidad de hacer sus consultas. Doctor, algo importante, cuando hablamos de estas causas, pareciera que son situaciones comunes de las que vive el ser humano. Por ejemplo, el deporte, accidentes de tráfico. En ese caso, siempre hay que ir al chequeo, ¿correcto? Sí, sobre todo en los accidentes viales, ¿verdad? Los accidentes viales puede ocurrir el chofer esté manejando, se hace un stop, ¿verdad? Y le llegan por detrás. Ocurre a nivel de la región cervical un proceso de aceleración y de desaceleración, porque esta es la parte más móvil de la columna. Correcto. Entonces hay elongaciones, hay esguince de las estructuras tendinosas y musculares y eso hace que produzca dolor. ¿Qué pasa con este tipo de dolor? Esto es un tipo de dolor que normalmente aparece 48 horas después de haber ocurrido el accidente, pero esto es un dolor que se puede cronificar. El 40% de estos pacientes pueden presentar sintomatologías dolorosas 6 meses después de haber ocurrido el hecho. Correcto. Entonces es importante evitar que se cronifique el dolor, porque el dolor agudo es fácil de tratar, pero ya el dolor crónico es un síndrome doloroso que es muy complejo de manejar. Perfecto. Bien, veamos en pantalla algunas fotografías para que los doctores nos ayuden a entender un poco más el tema del día de hoy. Bien, doctores, ahí tenemos parte de lo que es la postura del ser humano, ¿correcto? Exacto. Ahí vemos que hay normalmente unas lordosis y unas estructuras para mantener el eje axial, ¿no? Vemos las primeras vértebras son las vértebras cervicales, que la característica fundamental de esta porción es que ser móvil. Esta movilidad hace que se degeneren con mucha frecuencia, sobre todo los segmentos más bajos, C5, C6, C6, C7, que son los que más movilidad le da a la estructura de raquis. Y la parte lumbar es la que soporta las cargas axiales. Esta parte lumbar es la que normalmente cursa con más origen doloroso, pero ya por soporte de peso. La región cervical más por movilidad. Perfectamente, ahí observamos entonces, y bueno, algo importante, allí tenemos otra lámina que... Ahí vemos, ¿verdad? Entre disco y disco, entre cuerpos vertebrales y cuerpos vertebrales vemos los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales con el pasar de los años se va deshidratando, se va degenerando, va perdiendo altura, los orificios se van haciendo más pequeños, igual el nervio tiene que salir. Pero ¿Qué entonces, pasa con este nervio? Este nervio se puede comprimir, se va a comprimir y se va a irradiar por todo el brazo. Entonces ya es un dolor que cursa, no solamente con dolor de tipo somático, sino que va a haber entonces calambres, hormigueos, corrientazos, ardor, calor. Entonces ya es un síndrome doloroso más complejo de tratar. Y en este caso, doctora Leida, cuando va sucediendo con los años eso, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, ¿O qué hacer? el paciente es el que nos dice todo. Uno al interrogar al paciente, el paciente te va describiendo el tipo de dolor. Dependiendo de cómo él va describiendo el dolor, entonces uno lo va clasificando. Si es un dolor somático o si es un dolor neuropático o mixto, que casi siempre se lleva a un dolor mixto. El dolor somático es aquel que el paciente refiere como un golpe, como una presión, que lo refiere a nivel de los músculos, sobre todo a nivel de los músculos trapecios. Y el dolor neuropático, como lo había dicho el doctor, es aquel que el paciente refiere que siento como un hormigueo, un corrientazo, no sé definir bien cómo es el dolor, me molesta cuando me pasan la mano, entonces que es lo que llamamos alodinia. Entonces es un dolor tipo neuropático. Dependiendo de eso, nosotros le vamos a colocar un tratamiento farmacológico que va a depender del tipo de dolor que nos va manifestando el paciente y el tratamiento de rehabilitación que lo vamos individualizando dependiendo de lo que nos vaya diciendo el paciente. Correcto. En donde comenzamos con medios físicos superficiales y profundos, con el TENS, que es la estimulación transcutánea, que es para bloqueo del dolor, magnetoterapia, todo depende del paciente, no es que es una receta. Y no importa la edad, no todos importa los tratamientos son aplicables, así sea un niño o un adulto. Sí, claro está. Dependiendo si es el niño y adulto, vamos a ver qué medio físico se le va a colocar. ¿Ok?
No todos los medios físicos se pueden colocar al niño, no todos los medios físicos solamente al adulto, dependiendo si el paciente trae prótesis, está recién intervenido, si tiene prótesis, si no tiene prótesis, si tiene fracturas. Todo depende de cómo nos venga el paciente, entonces nosotros vamos a colocar el tratamiento. Ahora, estos tratamientos, los resultados se van viendo rápidamente porque la gente se desespera del dolor. Es sorprendente como hay gente que se paraliza y ni siquiera puede ya hacer sus actividades cotidianas. Bueno, nosotros la rutina que tenemos es, como yo soy también argeólogo, colocamos el tratamiento farmacológico en el caso de que el paciente viene con un dolor severo, porque para eso existe la escala visual análoga, en donde nosotros clasificamos el dolor por un número, o el paciente nos dice, bueno, yo le coloco a mi dolor un 7, un 8, un 10, que es el máximo umbral del dolor. Entonces ahí tomamos decisiones si se le puede hacer un bloqueo regional a nivel del área que presenta el dolor y llevarlo a la parte de rehabilitación. De esa forma nosotros mejoramos lo que es la calidad de vida, mejoramos el dolor, el paciente se siente más satisfecho, pero sí tenemos que decirle al paciente que el tratamiento de rehabilitación es sumativo, es decir, nosotros no vamos a conseguir una mejoría del dolor en cuanto a la parte de rehabilitación en 2-3 días. Claro. Es sumatorio. Hay que llenarse paciencia. Hay que llenarse de paciencia, tenemos que tener mucho contacto también con el psicólogo, porque sabemos que el dolor también tiene su componente emocional. Claro. Y entonces, unido con el psicólogo, es donde él le va a dar pautas de relajación para cómo concientizar el dolor, qué debe hacer en los momentos de crisis, más el tratamiento de rehabilitación, más el tratamiento farmacológico, entonces llegamos a buenas... Claro, de allí que sea entonces un equipo multidisciplinario para poder tratar al paciente. Hacemos un alto en nuestra conversación. Al regreso continuamos con nuestros invitados, hoy hablando del dolor de la columna cervical. Ya venimos.